Sección 2. Dios, primera causa y ser original. Si el ser humano fue creado por el absoluto y para que ponga en práctica el amor del absoluto, es claro que al ser creado hubo una motivación y un propósito. Para que dicha motivación y propósito sean revelados, es prioritario entender qué tipo de ser es el absoluto, es decir, establecer una correcta concepción de Dios. Estableciendo esto, su motivación y propósito de crear será aclarado y en consecuencia se hará obvia la razón de que, a fin de lograr la paz, haya que poner en práctica el amor absoluto de Dios. Dios es la causa. En este mundo viven hombres y mujeres, dos categorías de personas. Ellos no pueden cambiar su lugar por sí mismos. Ustedes no nacieron así porque lo desearan, ni lo pensaron ni lo desearon, pero nacieron así ignorando la causa y por supuesto también el proceso y el resultado. Por bien parecida que sea una persona, no puede negar que no es un ser causante sino resultante. Por lo tanto, tiene que haber un ser que sea la primera causa, ya sea que lo llamemos Dios o usemos otro nombre. Tiene que existir ese ser que es la primera causa. El hombre no existió en primer lugar, sino en segundo lugar. Ya que está en segundo lugar, como ser resultante tiene que haber un ser causante, un ser que haya existido en primer lugar. El primer y el segundo ser son inseparables. El segundo ser se relaciona con el primero anhelando que el resultado sea la unidad con éste. Dios es el centro de la humanidad y el ser humano es el ser resultante. Se necesita un proceso para que el ser resultante, el ser humano, sea capaz de vivir en la práctica de ese ideal. Ese es el curso de nuestra vida al crecer y visto a largo plazo es el curso de la historia. Vemos que todas las cosas existen en parejas. En el mundo mineral hay iones positivos e iones negativos que rotan en un dar y recibir. Las flores tienen estambre y pistilo. En el mundo animal hay machos y hembras. Estos días escuché que hablaban que hay macho y hembra que también en el reino de las bacterias. Si hasta en el mundo invisible hay machos y hembras, ¿qué hay del mundo invisible? ¿Existirán por voluntad propia o por voluntad ajena machos y hembras en el mundo infinito? Existen por voluntad ajena. Por bien nacidos que seamos, somos seres resultantes, no causantes. No pasamos de ser seres en posición de objetos. El ser humano comenzó a partir de la primera causa. ¿Quién es la primera causa? Cualquier nombre es bueno, dado que es el absoluto. Su ideal también es absoluto. El ser humano no es el primer ser, sino el resultante segundo ser. Para uno, el primer ser son su padre y su madre. El primer ser para el padre y la madre son el abuelo y la abuela, por cada parte. Si nos remontamos a partir de los abuelos, el primer ser de los primeros ancestros humanos, si Dios existe, es el antepasado de nuestros primeros antepasados humanos. Dios es la motivación de nuestro corazón, es la primera causa del ser humano, es el origen de nuestro ideal. Si excluimos este origen, no puede parecer ningún resultado. Así, sin Dios no hay mundo. La humanidad se mueve sobre la superficie de este planeta como huérfanos que han perdido a sus padres. ¿Cuán grande será el grito de júbilo de esos huérfanos si les encontráramos a sus padres perdidos? Ni obtener un premio, ni ganar millones en una gran competencia podría compararse a esa alegría. Lo importante es el corazón. Por más que uno se halle en una posición victoriosa, digna de alabanza, sin ir ante el padre y la madre, uno no se valoriza como hijo verdadero. La historia comenzó a partir de un individuo y se desenvolvió hasta el resto del mundo. ¿Dónde concluirá? Se movilizará hasta crear lazos eternos e inmutables con el absoluto, el bien supremo. El bien supremo es eterno e inmutable. No hay progreso mayor. Hoy día, al contemplar este mundo, vemos que las sanciones, el sentir diario de los diferentes pueblos se asemejan cada vez más. También numerosas doctrinas que diferían entre sí están avanzando en una dirección común. La raíz es una. La historia avanza indefectiblemente hacia este valor absoluto. Los valores que se manifiestan en la realidad no son más que valores relativos. Dios es el cuerpo original
y fuente de la emoción, el intelecto y la voluntad. ¿Cuál es el sentido del propósito que posee semejante Dios? Ciertamente no es porque posea un sentido de propósito a partir de la creación, sino que es anterior a ella. Si él no fuese así, no hay manera de resolver ni de hacer un aprendizaje de la historia, porque tras la historia hay una fuerza que no puede percibirse por la cognición del ser humano. Si no existiese ese lazo en Dios, no podría guiar a toda la humanidad al mundo en el que él pretende. Dios está sintiendo con profunda amargura esa conciencia de propósito global con que debía dotar al ser humano no caído. Dios creó al hombre por amor. El amor no se establece solo con una parte. Por consiguiente, hay una sola cosa que Dios necesita absolutamente, un objeto al cual darle todo ese amor, un objeto a quien Dios pueda amar. Sin falta, tiene que haber alguien correspondiente para poder amar. Dios es el origen fundamental del corazón y el amor, y Él creó el universo motivado por ese amor, especialmente en aquel período como lo registra en Génesis 1:27. Creó el hombre a su imagen y semejanza. Dios es el origen del amor. Algo más profundo que ese amor es el corazón. Dios es la fuente del corazón. Por lo tanto, la palabra, la conducta y las ideas se establecen centradas en ese corazón. Ninguna de estas cosas funciona si uno está solo. Siempre deben ir acompañadas del corazón vertical que viene de Dios. Debemos poseer el corazón histórico, el corazón contemporáneo y el corazón futuro de Dios. ¿Qué significa decir que Dios es la esencia de la verdad, de la bondad, del amor y de la vida? Todas estas palabras significan lo mismo. Para que se establezca una verdad, debe haber amor y vida. Si uno quiere ser alguien capaz de hablar la genuina verdad en su vida, debe haber ambición y aspiración por la verdad. Dios, la esencia de la vida, esencia del amor y esencia de la verdad, es al mismo tiempo padre y madre del ser humano. Visto así, Dios es muy simple. Tampoco el país en el que nacieron los padres verdaderos cambiará jamás. ¿Cuán valioso es estar unidos con el pueblo de un país eternamente inmutable? Todos los seres resultantes quieren ser uno con el ser original eternamente inmutable. La máxima esperanza del mundo del corazón es relacionarse lo más cercanamente posible con el ser original. Dios es el ser original de la esperanza a quien debemos buscar y al mismo tiempo es el ser original de gloria que representa el valor de la totalidad. Por eso, para restaurar la subjetividad y la hegemonía de Dios sobre la totalidad, debe ser capaces de poseer a Dios en cada uno de ustedes. Deben ser capaces de recibir a Dios. Ese Dios es el Dios que creó la infinidad de especies en el mundo natural. Es el Dios que ha venido laboriosamente obrando la restauración, a fin de regir su hegemonía sobre la totalidad. Por consiguiente, si ya poseen a Dios, ese Dios es suyo. Si es eterno, ustedes también lo son. Y si Él posee hegemonía sobre todo lo creado, ustedes mismos están en la posición de cuerpo sustancial de Dios y podrán tener dominio sobre todas las cosas. Si no restauran ese yo, no podrán decir que poseen a Dios. Deben tener un estándar de fe que les permita destruir todos los elementos pecaminosos que posean hasta ahora y librarse de las esferas de la muerte a la que pertenecen. Para ello, deben encontrar un camino que les despeje todas sus dudas. Si tal camino no existiese en el mundo humano, Dios no podría venir en busca de ustedes. Si Dios es el ser existencial que puede estimular su conciencia, hacerles comprender sus errores y arrepentirse, ustedes deberán practicar el máximo estándar de esperanza, vida y moral que ese Dios espera. El día que lo puedan lograr, llegará la era histórica de los últimos días, que de todos modos algún día vendrá. ¿Cuánto han pensado ustedes en ese camino del destino universal? Ustedes están enfrentados a un ámbito que les hace dudar este universo, de esta sociedad y de este mundo, e incluso hasta de ustedes mismos. Dios es ese ser central que puede aclararles todos los problemas y también es el único que conoce todo aquello que inquieta al ser humano, y Él es también el único Dios absoluto que puede resolver esos conflictos. Dios, soberano del cosmos.
Dios es la existencia central del cosmos. Ese Dios es Padre y Madre universal, Padre y Madre de la totalidad. El Creador es indudablemente quien gobierna los objetos de todo el mundo creado. Los ancestros humanos, a nacer, heredando del Creador la esfera del corazón de padres, serían los padres terrenales. En ese sentido, centrados en el cosmos, descubrimos tres grandes padres: el Padre y Madre celestial y eterno, y al mismo tiempo los padres de la tierra y los padres del hogar, centrados en que estos tres grandes padres viven una vida de contenido público. No es el dinero, ni en torno a lo material, ni es el conocimiento, ni tampoco el poder. Viven exclusivamente centrados en el amor. Dios, los padres de la tierra y los padres del hogar son los sujetos que rigen todas las casas con amor. Dios es Padre y Madre de la humanidad. Es el Rey de Reyes de la humanidad y es el centro de todas las cosas. Dios es quien se debe dirigir a todos los patriotas y a todos los santos representantes del mundo. Cuando esto suceda, Dios será lo máximo. Todo esto no está separado. La misma persona puede ser Padre y soberano. Dios es el ser central que lo sintetiza todo. Si quien ocupe la posición de ser lo más noble, el más patriota y el más santo es capaz de asistir a Dios, Él amará a quien reúna en su persona esas tres condiciones. El Creador, como centro del universo, siente la responsabilidad de protegernos y nos protege. Y al tiempo que nos protege, nos cría muy bien. No solo eso, sino que además se hace cargo de todo lo bueno y lo malo. No tiene cómo escaparse. Por eso Dios, el soberano del universo, se hace cargo de todo, protege y cría. Todo lo que existe quiere unirse en torno a Él. Dios es el centro de las bendiciones, poseedor de infinitas bendiciones. Él tiene bendiciones que no pueden cambiarse por nada del mundo. No hay nada que Él no posea. Tiene cosas más valiosas que esa esposa que tanto ustedes aman, cosas más valiosas que sus padres. Posee cosas más valiosas que esos amados hijos e hijas, sin los cuales ustedes no podrían vivir. La persona que posea a Dios será la persona más exitosa en la vida en esta tierra. Por donde se la mire, habrá obtenido la máxima victoria. Dios es el soberano del universo. Como Él tiene los máximos ideales, es el criterio del propósito y el criterio de la motivación. De modo que Dios es el motivo y el propósito para que nosotros existamos. ¿Y dónde encontramos esa motivación y propósito? Su motivación es un hogar centrado en el ideal de Dios y a través de un hogar así lograr el propósito global. Siendo Dios absoluto y omnipotente, para Él no puede haber límites de tiempo ni confines inalcanzables. Él trasciende todas las cosas. Por lo tanto, no es alguien que esté en posición de verse enredado en ciertas circunstancias que no pueda resolver. Si hay una esperanza tras la cual ha venido buscando Dios hasta el presente, no debe ser una esperanza para sí mismo. Él ha seguido hasta ahora con la esperanza de recuperar a sus hijos. Esa esperanza no concluye en sí mismo, está destinada a resolverse en el ser humano y retornar a Dios. El individuo no es el origen. Mi vida no nació de mis padres, ni de la sociedad, ni de la raza, ni de la nación. La vida comienza de un origen que trasciende todo eso, es decir, se inicia a partir de Dios absoluto. Hay que conectarla a una motivación trascendental en posición absoluta. No debemos vincularla a ninguna conexión contemporánea o a cierta condición social. Hay que vincularla a una causa trascendental, a un propósito trascendental, para poder escaparse progresando rápidamente y trascendiendo. Debo ligar mi vida a una motivación trascendental, porque mi vida no comenzó a partir de mí, sino a partir de Dios absoluto. Así lo hiciéramos, aunque fallezcamos en ese proceso trascendente, llegaríamos a morir por causa del ideal de Dios. No es un ideal condicionado al entorno, tampoco es un ideal por el bien de un mundo que se deba a sus lazos. Su voluntad es algo que está en un proceso dirigido a una conclusión trascendental, por medio de motivaciones y lazos trascendentales. En otras palabras, la motivación trascendental es Dios, el proceso trascendental es la voluntad, el propósito trascendental es avanzar hacia el mundo donde se encarna el propósito. Dios es el Padre vertical, es el sujeto vertical, mientras que el ser humano es el sujeto horizontal.
Únicamente uniéndose, lo vertical y lo horizontal pueden perfeccionar una estructura. En una estructura tridimensional, vertical, horizontal, delante y detrás están unidos. La relación padre-hijo es vertical, la relación este-oeste, la relación marido y mujer es horizontal. La relación delante y detrás es la relación fraternal. El ideal de la divina creación es eso, desarrollar en forma esférica el ideal del amor de la familia. ¿Y dónde está Dios entonces? Está en el centro. El ideal divino de la creación pretendió que Dios exista como un ser central, representando en el padre, en el esposo, representando en la madre, en la esposa, en los hijos, en los hermanos y hermanas mayores, en los hermanos y hermanas menores. Dios es el sujeto y desde esa posición subjetiva se relaciona con un objeto, entendiendo por objeto a aquellos que juran lealtad y arriesgan sus vidas por el propósito público. Si uno lucha derramando lágrimas, Dios es tan sujeto que también derramará lágrimas y luchará para que más que uno. Cuando alguien va con un corazón ardiente de amor público, como Dios es el centro del amor y el sujeto, un corazón estimulado por el amor siempre será objeto de él, y a ello responderá estimulado, proveyendo motivación para que uno pueda alcanzar el objetivo. A pesar de que necesitamos un compañero de trabajo para llevar a cabo con éxito este objetivo centrado en el amor, si no existe tal compañero en la tierra, qué feliz sería uno si Dios se tomara ese compañero. Ese Dios es mejor que los padres, mejor que los hermanos, mejor que cualquier maestro, mejor que cualquier ser amado. Nuestro sujeto es Dios. Por esta razón hay que alegrarse con Dios, cantar con Dios, bailar con Dios. Qué bueno sería, por lo tanto, Dios es también nuestro objetivo final. ¿Tras qué va nuestro camino en la vida? Es el camino en búsqueda de Dios. Ese Dios es un Dios real. Dios es el dueño y señor del individuo, dueño de la pareja, dueño de la familia, dueño del país, dueño del mundo, del cosmos. Con el amor de Dios estoy decidido a cumplir mi rol como dueño, ocupando hasta el centro más profundo de Dios. Dios está decidido a realizar un mundo pacífico centrado en su objeto. Basado en esta relación, en el cristianismo dicen que el Creador es santo y grande y que el ser humano es vulgar y profano. Eso lo afirman porque ignoran estas cosas. Si tengo algo para enseñarles es esto. El primer propósito por el cual Dios creó es que porque Él también necesitó una forma externa. Dios es el máximo sujeto público. ¿Cuál será, por lo tanto, su máxima enseñanza al ser humano? Antes de hacer algo público para el mundo, sean personas que brinden sus vidas en devoción a Dios, esa persona es la mejor. Por esa razón, está escrito en la Biblia que amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Este es el primer y más grande mandamiento. ¿Quién es Dios? Es el dueño del universo. Por eso, si amamos a Dios, este mundo es de quien lo ama. Dios es el sujeto del amor, la vida y el ideal. Dios es el sujeto de la vida. En la preservación de la vida siempre pertenece detrás el amor. Ustedes nacieron a partir del amor de sus padres y detrás de ello hay alguien que es el poseedor de ese amor, de esa vida y de la finalidad de la misma. Ese alguien no es un sujeto como uno, sino que es el objeto que hace de raíz de todo. Si ustedes son un cuerpo objetivo con una célula, él es el sujeto que hace de raíz, de núcleo de la existencia del universo, el núcleo que representa la totalidad del poder vital. Y si existe la fuerza del amor, él es el núcleo que con amor representa la totalidad. Y si existe un propósito, él es también el núcleo causal de la finalidad. Cuando sale el sol, todos los retoños de los árboles reaccionan siguiéndole. ¿Qué es esa luz del sol a la que siguen los brotes? Es un elemento vital esencial para el ser humano, que es el amor. Dios es el sol del amor. Conociéndole, Dios es el sol del amor. Por esa razón, para crecer con todos los elementos de vitalidad y amor, y para equiparse y poseer una personalidad que sea capaz de asimilarse y armonizar con el mundo infinito, hay que vivir en armonía injertados al ideal del amor. De otro modo, no podríamos ser objetos de ese ideal. Así, el hombre es noble y distinguido, creado como objeto del amor de Dios.
Dios es el sujeto del amor, el sujeto de la vida y el sujeto del ideal. Así, podemos concluir que el amor es el objeto del amor, el objeto de la vida y el objeto del ideal. Si Dios es absoluto, nosotros también tenemos que desear una posición absoluta. Si Dios es inmutable y constante, nosotros también debemos serlo. Si Dios es único, nosotros también debemos serlo. En este sentido, la eternidad del hombre es inevitable y no puede dejar de ser el punto unificador resultante. Por más que Dios tenga amor, por más que Dios tenga vida, por más que Dios tenga un ideal, si nosotros no poseemos esas características, todas las cosas serán inútiles. El sujeto de nuestra vida es Dios. Dado que Dios es el sujeto de la vida, del amor, si hay poder vital en Dios, ese poder vital debe ser bueno, y ese amor también tiene que ser bueno. Por culpa de la caída del ser humano, este mundo no es bueno y tenemos que adentrarnos en la búsqueda de restaurar este mundo. En ese sentido, el mundo en que vivimos no es el mundo que Dios desea ni el que nosotros deseamos. Todo ser que tenga vida no solamente está activo hoy, sino que también lo estará en el futuro eterno, y el sujeto de esa vida es Dios. Y todo ser que posea vida posee también la naturaleza original de querer estar eternamente con Dios, vivir centrado en Dios, compartir con Él la vida y la muerte. Dios está en la posición de sujeto del mundo que no puede deshacerse de la esfera de esas ideologías. Además, Dios es alguien que gobierna volcando toda su pasión y con lazos afectivos hacia todo lo creado. Hasta ahora hemos denominado a Dios conceptualmente. Lo denominamos solamente como el sujeto religioso. Dios es al mismo tiempo sujeto de la vida y de lo cotidiano, y a su vez el sujeto de las ideas. Pero por grande y amplio que sea ese sujeto, debemos analizarlo y experimentarlo substancialmente en nuestras emociones, sensibilidades de la vida cotidiana. Si hay quien pueda enorgullecerse de estar en la posición de afirmar que de hecho existe el valor de estas ideas, porque lo experimentó en su vida diaria y no puede cambiarlo por nada, sin lugar a dudas es el tipo de persona que Dios está buscando. Dios es la base de la felicidad, es la mayor de las semillas de la vida. Por ello, la vida es grandiosa. Dios es al mismo tiempo la semilla de la vida y es la vestimenta del ideal, y que es lo que puede conectar por medio de la base de la felicidad divina al ideal. Eso es el amor verdadero. Dios es la fuente de la vida y es la fuente del amor. También es la fuente del hombre y la fuente de la mujer. Es la fuente de la madre y la fuente del padre, del hermano mayor, de la hermana mayor y de los hermanos. Dios es alguien que tiene consideración por el fundamento de su propia vida, que tiene consideración por la palabra. Tiene además consideración por los actos, por la conducta, por el amor. Dios reconoce el valor de su propio ser y si habla, todo se realiza según su palabra, y el amor, el resultado de su palabra. Si habla, se traduce en hechos, y luego no deja de abandonarlo al resultado, sino que lo ama. De modo que el hablar es para desplegar una acción, y cuando aparece el resultado sustancial de esa acción, es para hacerlo crecer y desarrollar con amor.